Estaba en la cocina, con las manos cubiertas de espuma y la mirada perdida en los platos sucios, cuando escuché la voz de mi hermana, Clara, retumbando desde la sala. Estoy embarazada otra vez. Las palabras se clavaron en mi cabeza como un martillo. Dejé caer el vaso que tenía entre las manos y se rompió en pedazos contra el suelo. No podía creerlo. 4 hijos. Y ahora un quinto. Y adivinen quién había estado criando a esos niños como si fueran míos. Yo. El aire se volvió denso, como si faltara oxígeno. Clara sonreía nerviosa mientras su pareja, Andrés, ni siquiera levantaba la vista del celular. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Una mezcla de rabia y cansancio recorrió todo mi cuerpo. Sentí que mis rodillas temblaban. Me acerqué lentamente, con la voz quebrada pero firme. Clara, ¿de verdad piensas traer otro hijo al mundo cuando ni siquiera te ocupas de los que ya tienes? El silencio cayó sobre la sala. Los niños me miraban asustados y ella, en vez de darme una respuesta, giró la cara y fingió que no había escuchado. Ese fue el instante en que algo dentro de mí se quebró. Años de sacrificio, noches en vela, pañales, tareas escolares, lágrimas y gritos. Todo cayó sobre mis hombros de golpe. Y en medio de esa tormenta de emociones entendí algo. Mi vida se estaba consumiendo en la sombra de su irresponsabilidad. Y fue en ese mismo momento que tomé una decisión. Una que cambiaría el rumbo de todo. Pero antes de seguir con esta historia y mostrarte hasta dónde puede llegar alguien cuando está harto de cargar con culpas y responsabilidades que no le corresponden, quiero invitarte a comentar aquí abajo qué harías tú en mi lugar. No olvides suscribirte al canal y darle like al video porque lo que viene después te va a dejar sin palabras. Cada mañana comenzaba con el mismo sonido. El llanto de mi sobrino más pequeño, de apenas 1 año, mezclado con el timbre de la puerta del colegio llamando a los otros 3. Yo me levantaba antes del amanecer, preparaba desayunos, buscaba calcetines que nunca tenían par y luchaba contra los berrinches matutinos. Mi hermana Clara rara vez aparecía. Siempre tenía una excusa, que estaba cansada, que había pasado mala noche, que tenía que salir. Y Andrés, su pareja, simplemente desaparecía antes de que el sol saliera, dejándome sola con la tormenta. Mis manos estaban ásperas de tanto lavar ropa. Mi espalda dolía de cargar bebés en brazos y bolsas de supermercado. Y aún así, cuando lograba que todos estuvieran listos para la escuela o la guardería, no sentía orgullo, sentía vacío, porque no eran mis hijos, no era mi responsabilidad, pero toda la carga estaba sobre mí. Recuerdo una mañana en particular, uno de los niños olvidó su tarea de matemáticas y comenzó a llorar desesperado. Me arrodillé, le sequé las lágrimas y corrí hasta la escuela bajo la lluvia para entregársela antes de que el profesor la pidiera. Llegué empapada, con el corazón acelerado mientras él me abrazaba y decía, «Gracias, tía, eres la mejor». Y aunque sus palabras me llenaron por un instante, lo que realmente sentí fue una punzada de tristeza. Porque mi propio esfuerzo se estaba perdiendo en un pozo sin fondo, en una rutina que me estaba robando la vida. Las noches no eran diferentes. Clara llegaba tarde, maquillada, con olor a perfume caro, mientras yo terminaba de acostar a los niños. Andrés aparecía de vez en cuando, con la mirada perdida en su teléfono y la cartera vacía. Yo me encerraba en mi habitación y lloraba en silencio, preguntándome cuántos años más podría aguantar. Lo peor no era el cansancio físico, sino la sensación de ser invisible. Nadie agradecía nada, nadie reconocía el sacrificio. Al contrario, cuando me atrevía a reclamar, Clara me gritaba que yo no entendía lo difícil que era ser madre. Ironía pura. Esa rutina asfixiante me estaba consumiendo. Pero lo que aún no sabía era que estaba a punto de llegar a un punto de quiebre, un límite que una vez cruzado no tendría regreso. Todo comenzó una tarde cualquiera, pero en mi interior ya nada era común. Llevaba días acumulando rabia, noches sin dormir y lágrimas contenidas. Cuando Clara llegó a casa, sonriendo como si viniera de una fiesta, algo dentro de mí simplemente se rompió. Ella dejó su bolso en el sofá y dijo con tono arrogante, «Mariana, ¿puedes bañar a los niños? Estoy agotada. He tenido un día larguísimo». Sentí que la sangre me hervía. Mis manos comenzaron a temblar, mi respiración se volvió agitada. ¿Agotada?, pensé. ¿Agotada de qué? ¿De descansar mientras yo me desgasto criando hijos que ni siquiera son míos? No pude contenerme más. Con la voz temblorosa pero fuerte solté todo lo que llevaba guardado. «Clara, estoy harta. No soy tu sirvienta ni la niñera de tus hijos.
Me estás robando la vida. Andrés, que justo entraba en ese momento, me miró con una mezcla de burla y molestia. Y para empeorar, él añadió: deja de dramatizar, Mariana. Si los cuidas es porque quieres. Nadie te obliga. Esas palabras fueron la chispa que encendió la explosión. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de furia contenida. Sentí un nudo en el pecho, los latidos tan fuertes que me dolía el corazón. Les grité que eran unos desconsiderados, que yo estaba cargando con todo mientras ellos vivían como adolescentes irresponsables. Los niños, asustados, miraban desde la puerta del pasillo. Y ahí comprendí algo importante. No podía seguir permitiendo que ellos crecieran pensando que ese era el ejemplo de familia. Una madre ausente y un padre indiferente mientras yo me deshacía en silencio. Clara reaccionó de la peor manera. En lugar de escucharme, me gritó que si no me gustaba podía largarme. Esa frase fue como un cuchillo, porque después de todo lo que había hecho por ella y por esos niños, me trataba como si fuera prescindible. Esa noche no dormí. Caminaba de un lado a otro en mi cuarto con los puños cerrados, repasando cada injusticia, cada lágrima, cada insulto. Fue en ese insomnio donde tomé la decisión. No iba a seguir siendo su soporte gratuito. Y más que eso, iba a hacer que enfrentaran las consecuencias de su egoísmo. La decisión se asentó en mí como una roca fría. No era un impulso, era la culminación de noches sin dormir, de manos agrietadas por tanto trabajo y de promesas rotas que pesaban más que cualquier deuda. Me senté en la mesa de la cocina con la luz tenue, la taza de café fría al lado y el portátil encendido. El cursor parpadeaba sobre la pantalla en blanco. Pero por primera vez, no era miedo lo que sentía, era estrategia. Primero inventaría mi vida. ¿Cuánto tenía en el banco? ¿Cuánto ganaba en la cafetería? ¿Cuánto podía ahorrar si apretaba los gastos hasta el hueso? Las cifras se sucedían en mi cabeza como una casilla de contabilidad. Alquiler, comida, transporte, la matrícula de diseño en pausa que aún ardía en mi interior. Cada número era un latido que me acercaba a la salida. Llamé a Mara. Su voz, un oxígeno. Ella no me juzgó. Me dijo que sí, que tenía un colchón donde podía quedarme unas noches y que me ayudaría a buscar apartamentos. Esa simple promesa fue un puente. Empecé a buscar anuncios hasta que mis ojos picaron de cansancio. Estudios diminutos, habitaciones compartidas, coberturas poco fiables. Pero había opciones. Un estudio en la avenida, un sótano luminoso cerca del parque, uno pequeño con ventanas que daban a un patio central. Sentí esa punzada de esperanza cuando imaginé mi mesa, mi portátil, mis bocetos extendidos sin ser interrumpidos. Mientras planificaba, también hubo un plan emocional. Tenía que preparar a los niños para mi partida sin romperlos. Con Logan hablé con sinceridad, suave, enseñándole listas y responsabilidades. Le di pequeñas tareas, le mostré cómo llamar al médico, dónde encontrar la tarjeta de la farmacia. Con él y Hunter aprendí a traducirles mis palabras en seguridad. Veré siempre por vosotros aunque no viva en la misma casa. Su abrazo apretado me confirmó lo que ya sabía. No era abandono, era una lección de independencia. Pero no todo era práctico. También tejí una red legal por si intentaban pararme. Reuní mensajes, recibos, capturas de pantalla de las promesas incumplidas, pruebas de todo lo que había aportado. Sabía que la sucia venganza de Cheryl podía llegar hasta armar denuncias falsas. No iba a darles esa ventaja. La noche antes de irme, empaqué en silencio. Unos cuadernos, mi portátil, fotos de cuando era niña, la libreta donde dibujaba logotipos. Cerré la puerta de la habitación que había sido mi cárcel y la dejé atrás sin mirar. Al bajar las escaleras, escuché a Cheryl reír en la cocina con Black. El frío del portal me abrazó como un presagio, y esa voz en el teléfono me atravesó como un cuchillo. Era un abogado. Me dijo que representaba a mis padres y que había recibido una denuncia contra mí, por abandono familiar. Sentí como la sangre se me iba del rostro. Mis rodillas temblaban y me apoyé en la pared húmeda del edificio. Abandono. ¿Yo? La mujer que había sacrificado años, juventud y salud cuidando hijos que no eran suyos. La que trabajaba jornadas dobles para llenar neveras que no le correspondían. La que había sido tratada como sirvienta en su propia casa. No, no iban a ensuciarme con esa mentira. La rabia me dio un impulso eléctrico. Contesté con firmeza, pidiéndole al abogado que revisara las pruebas que yo tenía. Transferencias de dinero, correos electrónicos, facturas pagadas por mí,
incluso notas de la escuela donde figuraba mi firma como responsable. El silencio incómodo del otro lado fue la confirmación de que aquella denuncia era un juego sucio, un manotazo desesperado para retenerme. Colgué con el corazón desbocado. Mi primer instinto fue llorar, pero las lágrimas se negaron a salir. Lo que me invadió fue fuego. Ellos creían que podían doblarme, que podían asustarme hasta hacerme volver a esa casa y seguir siendo la sombra que siempre necesitaban. No sabían que yo ya no era la misma. Esa noche dormí en el sofá de Mara, con el bolso pegado a mi cuerpo como un salvavidas. Escuchaba la respiración tranquila de mis hijos en la otra habitación y entendí que mi guerra recién comenzaba. Al amanecer salí a caminar. El sol apenas asomaba y el aire helado me llenaba los pulmones. Cada paso era un recordatorio. Estaba construyendo algo nuevo aunque me quisieran derribar. Pero entonces, cuando creí que tenía un respiro, sonó mi teléfono otra vez. Esta vez era Logan, y lo que me dijo encendió una alarma que nunca olvidaré. La voz de Logan sonaba entrecortada, como si hubiera corrido, o como si estuviera escondiendo algo. Me dijo que mis padres le habían ofrecido dinero a cambio de testificar contra mí. Quedé helada. Mis propios padres estaban dispuestos a comprar el silencio, o peor aún la mentira, de mi propio hermano. Sentí un zumbido en los oídos, como si el mundo se apagara por unos segundos. Me apoyé en una baranda para no caerme. Logan, el hermano con el que había compartido secretos de infancia, con quien había soñado escapar algún día de esa casa llena de gritos. Y ahora me confesaba que lo habían tentado con dinero, que lo habían querido usar como arma en mi contra. Me juró que no aceptaría, que yo era su sangre, su hermana, y que jamás se pondría en mi contra. Pero había algo en su tono que me hizo dudar. Las palabras parecían correctas, pero su respiración acelerada, sus pausas largas y esa insistencia en repetir lo mismo, eran señales que mi instinto no podía ignorar. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en el sofá, escuchando cada crujido de la madera, cada coche que pasaba en la calle. Pensaba en Logan, en cómo siempre había buscado la aprobación de mis padres, en cómo la promesa de dinero fácil podía arrastrarlo. Una punzada de traición me atravesaba el pecho solo de imaginarlo testificando en mi contra. Tomé una decisión. No podía esperar a que los golpes llegaran de sorpresa. Tenía que anticiparme. Pasé horas revisando documentos, mensajes guardados, cualquier cosa que pudiera protegerme. Empecé a organizar una carpeta digital con pruebas, un archivo que demostraba años de explotación y manipulación. Si querían guerra, yo iba a luchar con la verdad. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, un pensamiento me golpeó. ¿Y si Logan ya había aceptado? ¿Y si, mientras yo recopilaba pruebas, él se reunía con mis padres para sellar mi condena? El sudor frío me corrió por la espalda. Su traición no era un hecho todavía, pero la sombra de la duda ya se había instalado. Y esa sombra lo cambiaría todo. La ciudad parecía más fría aquella semana. Cada notificación del teléfono me hacía saltar. Cada ruido en la casa me recordaba que ya no era solo por mí. Era por Dylan, por la promesa de no volver a ser pisoteada, por la rabia callada que ahora era un motor. Decidí no esperar a la traición. Si mi hermano se sentía tentado, tenía que asegurarlo con pruebas que nadie pudiera doblar. Empecé a trabajar con Laura, la abogada, y con Denise en secreto. Reunimos estados de cuenta, correos, mensajes y facturas. Lo que antes eran recuerdos amargos ahora se convertía en evidencia tangible, fría y nítida. Cada documento que escaneábamos era un diente arrancado del engranaje que los había mantenido explotándome. De día me movía con normalidad. Llevaba a Dylan al colegio, sonreía en el trabajo, asistía a reuniones. Por la noche, mi correo se llenaba de PDFs, contratos y notas. Aprendí a hablar con calma mientras mi pulso todavía no se normalizaba. Descubrí pequeñas mentiras en recibos, fechas que no cuadraban, transferencias que señalaban a Philip como beneficiario. La rabia ya no era ruido, tenía dirección. Una tarde, Denise me llamó con voz urgente. «Creo que intentan desacreditarte», dijo. Viendo los movimientos bancarios, pudieron haber preparado otra narrativa. Que eras la que intentaba apropiarse, que estabas manipulando todo. El nudo en la garganta se me hizo hielo. No era suficiente demostrar la verdad. También debíamos anticipar sus mentiras. Preparamos una estrategia de comunicación. Si ellos intentaban crear una historia falsa, tendríamos una respuesta pública con fechas, pruebas y testigos. Contactamos a un periodista local con reputación de investigar fraudes. Laura redactó cartas claras, notificaciones al banco,
solicitudes formales y un borrador de la demanda en caso de que empezaran a usar a Logan. La noche antes de presentar la primera pieza al banco, recibí un mensaje anónimo. Ten cuidado, no vas a ganar esta guerra. Mi respiración se cortó. El miedo me recorrió la espalda como una descarga eléctrica, pero lo supe de inmediato. El miedo era también combustible. A la mañana siguiente me senté frente a la abogada con la carpeta de pruebas sobre la mesa. Ella me miró y dijo, hoy ponemos las cartas sobre la mesa. ¿Estás lista? Mi mano cerró el bolígrafo con fuerza. Sí, contesté, y por primera vez en años no temblé. El día amaneció gris, pero mi determinación brillaba más que nunca. Entré a la oficina de Laura con la carpeta de pruebas en la mano, cada hoja cuidadosamente organizada, cada recibo, mensaje y transferencia alineada como soldados listos para la batalla. El corazón me latía con fuerza, pero no de miedo. Esta vez era emoción contenida, una mezcla de justicia y anticipación. En la sala del banco, mi voz permaneció firme mientras presentábamos las irregularidades. Philip intentó intervenir, su arrogancia habitual desmoronándose ante la evidencia. Cada documento que sacaba Laura era un golpe silencioso, las transferencias incorrectas, los gastos no justificados, los mensajes que demostraban su manipulación y negligencia. Los ojos del gerente se abrieron más de lo normal. Él no juzgaba, simplemente absorbía la verdad. Mientras tanto, la noticia comenzó a filtrarse a través del periodista que habíamos contactado. En las redes, la historia empezaba a crecer como una llama incontrolable. Kalin, la mujer que había cuidado a los hijos de su hermana durante años, expuesta como heroína y víctima a la vez. Comentarios de apoyo, historias similares de injusticia y mensajes de incredulidad hacia Philip y Cheryl inundaban cada publicación. Al mediodía recibí un mensaje de Dylan. Todos dicen que eres increíble. Mi pecho se llenó de orgullo y dolor al mismo tiempo. Orgullo por mi fuerza, dolor por todo lo que habíamos pasado. En la tarde Cheryl llamó. Su voz temblaba por primera vez. Quería negociar, ofrecer disculpas que ahora sonaban vacías frente a las pruebas irrefutables. Pero no era suficiente. No podía volver al pasado. Había perdido demasiado para permitir que la manipularan otra vez. Philip y Cheryl intentaron un último intento de presión. Amenazas legales, gritos y acusaciones de traición. Pero ya no me intimidaban. Cada palabra que lanzaban encontraba su eco en la evidencia que teníamos. Fotos, recibos, testigos. Cada intento de manipulación era como tirar piedras contra un muro de acero. Esa noche, mientras revisaba los correos con Laura, sentí una calma extraña. La batalla estaba lejos de terminar, pero la verdad ya tenía voz. No dependía de la intimidación, ni de la culpa, ni del chantaje. Esta vez la justicia tenía forma tangible. El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando recibí la llamada que esperaba. La junta final con la gerencia del banco y el equipo legal de Philip. Caminé por el pasillo con la carpeta bajo el brazo, sintiendo cada paso como un tambor anunciando el final de años de injusticia. No había miedo, solo una claridad feroz. Esta vez yo tenía el control. Philip apareció primero, con su sonrisa arrogante y sus manos ocupadas en gesticular amenazas que ya no me alcanzaban. Cheryl se mantuvo a su lado con los labios apretados intentando proyectar autoridad mientras sus ojos traicionaban el miedo. Intentaron comenzar con insultos, reproches y manipulaciones, pero la evidencia hablaba más fuerte. Cada documento que mostré era un golpe silencioso. Pagos mal dirigidos, manipulación de fondos y pruebas de cómo me habían explotado durante años. El gerente del banco los interrumpió. Esto no es una disputa menor. Hay un patrón claro de abuso y negligencia. La voz era firme e imparcial, pero inequívocamente en nuestro favor. Sentí un alivio inmediato, como si una tonelada de años se desprendiera de mis hombros. Philip abrió la boca, pero ningún argumento podía revertir lo que los hechos demostraban. Cheryl bajó la mirada, la primera señal de vulnerabilidad que había mostrado en años. Luego vino la mejor parte, la restitución y la compensación. No solo recuperaría lo invertido injustamente en los últimos años, sino que también había negociado que la empresa ofreciera un reconocimiento público de mi esfuerzo. La sensación era embriagadora. Cada lágrima reprimida, cada noche sin dormir y cada sacrificio por sus hijos por fin tenían sentido. La justicia había llegado y era dulce. Cuando salí del edificio, el aire parecía más limpio, más ligero. Las calles se llenaron de sonidos cotidianos, pero para mí cada ruido era un recordatorio de que había ganado. No se trataba solo del dinero, sino del respeto, del reconocimiento y sobre todo de haber reclamado mi vida. Esa noche, mientras escribía los últimos detalles de mis diseños en mi estudio, sentí una paz que no había conocido en años.
Philip y Cheryl habían aprendido que la manipulación y la explotación tenían consecuencias, y yo había probado que incluso las personas más subestimadas pueden reclamar su poder. Los días siguientes fueron un soplo de libertad. Me despertaba sin la sensación de cargar con el peso de otra vida que no era la mía. Cada amanecer en mi propio apartamento era un recordatorio de que podía tomar decisiones para mí misma, sin tener que ceder siempre a los caprichos y exigencias de Cheryl y Philip. Mi rutina estaba llena de trabajo creativo, cafés por la mañana y la satisfacción de ver crecer mis proyectos sin interrupciones. Sin embargo, no abandoné del todo a los niños. Logan, Hunter y Nora seguían en mi vida, pero ahora de una manera equilibrada. Establecimos horarios de videollamadas, visitas planificadas y tareas compartidas que los hacían sentir acompañados y responsables. La diferencia era que ahora no me drenaban. Los guiaba, los motivaba, pero sin perder mi identidad. Verlos crecer mientras respetaban mis límites fue una sensación liberadora y profundamente satisfactoria. Reflexioné sobre todo lo vivido. Años de sacrificio, explotación y malentendidos. Comprendí que cuidar de otros no significa perderse a uno mismo. Aprendí a poner límites, a decir no y a exigir respeto. La justicia no siempre llega con castigos dramáticos. A veces llega con la decisión silenciosa de reclamar tu vida, con la fuerza de demostrar que mereces tu espacio, tu tiempo y tu dignidad. La lección estaba clara. Las personas que intentan controlarte y aprovecharse de tu bondad solo tienen poder si se lo permites. Yo no solo recuperé mi vida, sino que también enseñé a los niños el valor de la responsabilidad, del respeto y de la autonomía. Era justicia poética. Quienes abusaron de mi generosidad se enfrentaron a las consecuencias, mientras yo florecía con independencia y orgullo. Hoy miro mi estudio iluminado por la luz de la tarde y sonrío. Cada trazo, cada proyecto terminado y cada pequeño logro son un testamento de que incluso después del caos y la traición, uno puede reconstruirse más fuerte y más sabio. Y tú, que estás viendo este video, cuéntame. ¿Alguna vez tu generosidad fue aprovechada injustamente? ¿Cómo reaccionaste? Déjalo en los comentarios. Suscríbete al canal y no olvides darle me gusta si quieres seguir viendo historias de justicia, superación y victorias emocionales.